Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 109, el engaño más sorprendente en la generación final. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohe Ruach HaKodesh, muchas gracias por permitirnos tener una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y podamos gozarnos en el desarrollo de esta conferencia en esta hora. Que los demonios sean mantenidos en jaque y que nosotros podamos estar concentrados y atentos a tu voz, a tus consejos y a tus revelaciones. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohe Ruach HaKodesh por escucharnos. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Vivimos en un mundo que se está volviendo muy común los inventos. Vivimos en un mundo donde ya la tecnología y la ciencia parece que pasaran a un segundo plano por tanto avance, por tantas cosas inventadas hasta este momento, que ya no se nos hace casi raro ver qué cosas nuevas aparecen. Nuestra mente se está volviendo tan común a todos estos adelantos de orden científico y tecnológico, pero también de pronto nuestra mente se está volviendo también un poco sensible a tantos milagros que hay en el mundo. La conferencia de hoy, el engaño más sorprendente en la generación final. La generación final es del año 1950 al año 2030, esa es la generación final. Por lo tanto, nosotros estamos en la generación final y podemos decir que en los 6000 años de la historia del pecado han habido milagros sorprendentes, grandísimos. Pero uno que va a impactar en la generación final es el que está a punto de suceder. Y déjeme decirle que está a punto de suceder porque pronto usted puede ver cómo a través de las redes sociales tenemos ahorita, digamos que una invasión de conferencias y de artículos en referencia al fin del mundo. Mire que hasta la ciencia, hasta la tecnología, hasta la inteligencia artificial está hablando del fin del mundo. Mire que hasta personajes que no tienen nada que ver con religiones están hablando del fin del mundo. Mire que muchas personas están hablando de señales para el fin del mundo. Mire que muchas personas a través de las señales que están viendo se dice que está cerca el fin del mundo. O sea que esto ya se está volviendo también común en la mente de cada uno de nosotros, de que de acuerdo a las señales que vemos nosotros en las Sagradas Escrituras, estamos a las puertas de la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea, el fin del mundo lo tenemos aquí a las puertas. Estamos viviendo de pronto los tiempos de Noé en la repetición, donde Noé predicó el fin del mundo con una fecha establecida, día 17 del segundo mes del año 1656. Aquí estamos viendo nosotros en este momento un poconón de oradores, predicadores, pastores, evangelistas, etcétera, predicando sobre el fin del mundo también. O sea que se está volviendo bastante común todo esto, ¿sí ve? Y es normal, y esto es normal porque como en la conferencia de anoche que decíamos, en referencia a los vigilantes, hay vigilantes buenos y vigilantes malos en relación a los ángeles. Entonces todo se está preparando en este momento, tanto los vigilantes malos como los vigilantes buenos se están preparando para el acontecimiento sorprendente que es la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y esto es tema y seguirá siendo tema hasta que se cumpla la segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea que a medida que vamos viendo más señales de orden profético,
podemos asegurar en ese momento que estamos más cerca de la segunda venida de Yahshua. Y déjeme decirle que en este panorama hay un personaje que está interesado en que todas las personas se saturen de la segunda venida de Yahshua. O sea, en este momento los vigilantes buenos como los vigilantes malos están interesados en que el mundo sepa sobre la segunda venida de Yahshua. Es inevitable. Los demonios saben sobre la segunda venida de Yahshua. Interesante. Los ángeles de Yahweh saben sobre la segunda venida de Yahshua. En esos dos bandos les interesa a ambos que la raza humana en el planeta Tierra también aprenda sobre la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y por eso sea que usted lo acelte o no lo acelte, hay una infinidad de fechas para la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y aunque a través de los años anteriores se han colocado fechas para la segunda venida de Yahshua y no ha ocurrido esa segunda venida de Yahshua, la mente de muchas personas ya no cree en fechas. Pero independientemente de que hayan muchas fechas que han fallado, sigue en el patrón profético una fecha fija para la segunda venida de Yahshua HaMashiach y está revelada. O sea que aunque sigan fallando fechas para la segunda venida de Yahshua, hay una que es fiel, verdadera y que se cumplirá. O sea que no podemos descartar por tantos errores que hemos visto de diferentes personas que han profetizado sobre la segunda venida de Yahshua y no se ha cumplido. Nuestra mente no debe fallecer en eso porque hay una fecha para la segunda venida de Yahshua. O sea, el mundo se está preparando, todos se están preparando para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y en base en este contexto, en ese escenario que estamos planteando en este momento, hay un personaje central. El personaje central. Y de ese personaje central voy a hablarles hoy. Ese personaje central, de pronto ustedes lo van a identificar. Voy a mostrarles de pronto unas evidencias de ese personaje central. Bueno, en primer lugar tenemos a Yahshua. Yahshua nació el 14 de Tirri del año 4 a.C. en Belén de Judea. Y murió el 14 de Nisan del año 31 después de Cristo a la edad de 33 años y medio. Me parece interesante este dato, tenerlo allí tan firme, que lo pueda decir con poder y con autoridad, y que se puede comprobar a través de la parte historicista hoy en día. Se puede comprobar a través de la cronogenealogía y se puede comprobar a través de Daniel 9, 24 al 27, de Miqueas 5, 2 y de Gálatas 4, 4. O sea, hay evidencia suficiente de que Yahshua nació el 14 de Tirri del año 4 a.C. en Belén de Judea y murió el 14 de Nisan. Hay un doble 14, el 14 de Tirri nace y el 14 de Nisan muere. Pero hay otro 14, el 14 de Tirri del año 27 es bautizado. Y murió a la edad de 33 años y medio. Ese es el referente. Ese es el referente para hablarles del personaje que vamos a relatar a través de esta conferencia. Bueno, una segunda parte tenemos ahora al antimashiach o al anticristo. El anticristo nació el 14 de Nisan del año 1997 en la Babilonia política y muere en Tirri del año 2030 a la edad de 33 años y medio por el resplandor de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea que el anticristo nació en el año 1997 y va a morir en el año 2030. Está confirmado por las Sagradas Escrituras. Y usted cuenta de 1997 al 2030 y hay 33 años y medio. Ahora mire la similitud que tiene el anticristo con Yahshua. Mire que Yahshua nace el 14 de Tirri y el anticristo nace el 14 de Nisan.
¿Por qué? Porque tenemos una competencia entre Tirri y Nisán. Interesante. Ahora, Yahshua murió a la edad de 33 años y medio. Este anticristo morirá a la edad de 33 años y medio. O sea, el personaje central de que vamos a hablar hoy es el anticristo o el antimachiat. Ese es el personaje central. Y ese personaje central va a hacer su aparición en el mundo a través de un milagro sorprendente que cautivará al mundo entero y lo engañará. Ahora, si vamos a mirar otro punto, de pronto punto número 3 acá, o llevándolo en este orden más o menos para verlo. Yahshua HaMashiach es de la tribu de Judá, y todos nosotros lo sabemos. Y la tribu de Judá es la primera de las tribus en el orden de marcha. El anticristo viene de la tribu de Dan, y la tribu de Dan era la última tribu en el orden de marcha. Oh, interesante detalle de pronto para tener en cuenta cada uno de nosotros. Ahora tenemos nosotros, aparte que Yahshua, 33 años y medio para llegar al año 4000. El anticristo, 33 años y medio para llegar al año 6000. Oiga, qué similitudes, qué conexiones. Yahshua termina su ministerio en el santuario celestial y reposa. Descansa en el año sabático 2030 o el año Shemitah 2030. El anticristo sigue trabajando y viola el año sabático, el año Shemitah 2030. Ahora, tengo que aclararles que el año 2030 es el último año sabático de los 6000 años de la historia del pecado. Tenemos que Yahshua es el dueño del Shabbat. El anticristo dice haber cambiado el día de reposo Shabbat por el domingo. Interesante. Parte del engaño que hará el anticristo. Yahshua prueba en el 2030 a los 144.000 literales. El anticristo persigue a los 144.000 literales. Yahshua está en todas partes. El anticristo se presenta en todas partes a través de la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial. Yahshua es el rey de verdad. El anticristo es el rey de la mentira. Yahshua tuvo un ministerio de 3 años y medio, del año 27 al año 31. El anticristo tendrá un ministerio de 3 años y medio, del 2027 al 2030, que son los 42 meses finales de Apocalipsis 13:5. Con el fin del tiempo de gracia para el mundo en general, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh terminan sus ministerios y descansan en el año sabático 2030, que toqué anoche algo. Ahí es cuando se le permite al anticristo manifestarse al mundo. O sea que sabemos nosotros inclusive la fecha cuando el anticristo se va a manifestar al mundo. Y de pronto tengo que seguir hablándoles y antes de adentrarnos a la parte central de esta conferencia, darles otros datos importantes. El nacimiento del anticristo personificado en un ser humano ocurrió el 14 de Nisán del año 1997 en la Babilonia política. De pronto usted allí trate de identificar quién será la Babilonia política. El Vaticano es la Babilonia religiosa. Y si Yahshua HaMashiach nació en Belén de Judea, ¿sí? Interesante. El anticristo nace en la Babilonia política y la Babilonia política hace referencia a los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, el 14 de Nisán del año 1997 se constituye también una fecha histórica y profética en las conexiones del santuario, porque el anticristo recorre en cuerpo humano 30 años. O sea, para ver los 30 años de Yahshua primero hasta que dio el paso al bautismo. Y el 14 de Nisán del 2027 el anticristo completa 30 años y comienza su ministerio final. Y cuando se cumpla su tiempo para manifestarse como el verdadero anticristo final, aparecerá en el escenario mundial, el cual por un año engañará al mundo y hará toda clase de milagros.
Y como dice 2 de Tesalonicenses 2:6, vamos a ver ahorita un poco textos allá, pero dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo tiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que el anticristo no se ha manifestado porque todavía no le ha llegado el tiempo de manifestarse, pero está trabajando desde las oscuridades, en secreto, ocultamente. ¿Por qué? Porque no le ha llegado todavía el tiempo de manifestarse. Muy bien. Lo que detiene al anticristo es el Ruaj HaKodesh, Malquisedec. Él es el que lo tiene frenado. Le dice, no, es que usted, todavía hasta que no llegue el tiempo, usted no puede manifestarse. Usted tiene que seguir ahí, como detrás de escenario. No le ha llegado el tiempo. Con el cierre del tiempo de gracia para el mundo entero, el Ruaj HaKodesh se retira. Y ahí se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, como dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Y déjeme mencionarles algo importante allí. Satanás en un solo día le quitó todo a Job, según Job 1:13 al 22. En un solo día le quitó todo. Y ese día está también dentro de un patrón de orden profético donde un día es igual a un año. Por lo tanto, Satanás en un año, 2030, le quitará todo a los 144,000 literales que atravesarán por la angustia de Jacob. O sea, la historia se repite al final, esa historia de Job se repite al final. Del fin del tiempo de gracia para el mundo hasta la segunda venida de Yahshua hay un año preciso. Y en ese año es que caen las plagas, Apocalipsis 18:8. Y en ese mismo año es que se le permite al anticristo obrar a su gusto sin que nadie lo detenga, pues el Ruaj HaKodesh y Yahshua se retiran en ese año a descansar en el año Shemita y el anticristo obrará a su gusto. Eso es algo serio y algo delicado. De pronto necesitamos repasar un poco más, de pronto Ezequiel 28 y 2 de Tesalonicenses 2. En 2 de Tesalonicenses 2 del 7 al 10 dice el Eterno, vamos a leerlo, 2 de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 10, vea, dice el Eterno, porque ya es, y es que podríamos leerlo nosotros desde el 5, vea, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, el texto que mencionaba, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y ese que lo detiene es Malquisedec, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién va a ser quitado de en medio? ¿Sí ve? O sea, ¿qué importancia este texto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra clave aquí, se manifestará. Y esa parte, se manifestará, va a ser un hecho portentoso, milagroso, sorprendente. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Yahshua HaMashiach lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, lo cual quiere decir que así como Yahshua vivió 33 años y medio y murió, el anticristo vivirá 33 años y medio y morirá en la segunda venida de Yahshua con el resplandor de su venida. Y luego el versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, qué interesante texto este. De pronto ese texto todavía sigue para que nosotros le pongamos más atención en estudiarlo, escudriñarlo, profundizarlo. El anticristo no solamente aparecerá como ser humano, sino que imitará la figura de Yahshua HaMashiach. Y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. Satanás tomará el campo, el mundo, y personificará a Yahshua.
representará erróneamente, aplicará con falsía y pervertirá todas las cosas que pueda para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Aún en nuestro tiempo ha habido y continuará habiendo de pronto familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que le fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y con quienes han tenido agradables consultas. O sea que nosotros vamos a vernos sorprendidos de que los peores enemigos son los que están más cerca de cada uno de nosotros. En el conflicto de los siglos, la página 682, hay una nota que me parece importante y no podemos pasarla por alto. Dice allí, página 682, en tono amable y compasivo, el anticristo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su desmentido carácter de Yahshua, asegura haber mudado el día de reposo del Shabbat al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Conflicto de los siglos, página 682. Y hay una nota en la Revin Herald de agosto 9 del año 1906 y dice: se acerca el tiempo en que Satanás obrará milagros a fin de convencer a las mentes de que él es Elohim. Todos los milagros serán realizados para engañar, si es posible, aún a los escogidos. La única esperanza para cualquiera de nosotros es mantener vigorosamente las evidencias que han confirmado la verdad y la justicia. Sean estas proclamadas continuamente hasta el fin de la historia de la tierra. El inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, ya vive entre nosotros desde el año 1997 como humano y pronto se manifestará para obrar a su gusto. Y ahí es donde quiero resaltar cómo va a ser la aparición o cómo es que se va a manifestar ese hombre de pecado, el anticristo. Todo lo que estamos viendo nosotros en este momento desde el año 2015 y todo lo que pronto los artículos, los sermones, las conferencias, los talleres, etcétera, todo lo que se está dando a través de diferentes vasos en el mundo entero, es también preparando el escenario. ¿Y cómo así preparando el escenario? Claro, se necesita que las mentes se vuelvan sensibles a acontecimientos que son verdad. Hoy en día es muy escasa la población que no cree en Elohim. De una u otra forma se cree en Elohim, pero de pronto la mayoría no obedece a Elohim, pero se cree en Elohim. Por eso se está preparando el escenario para el engaño más sorprendente. Haga de cuenta que usted va a ir a un concierto y en ese concierto entonces hacen un orden de entrada para luego darle la entrada principal a la persona encargada del show. O si usted va a ver de pronto esos acontecimientos que se hacen, esos eventos importantes, cómo se hace un protocolo, y en ese protocolo se muestra al personaje interesado. En ese caso, una persona que se va a casar, alguien que cumple años, alguien que va a hacer un aniversario, y entonces se vuelca toda la atención sobre aquella persona. Pues déjenme decirles que el anticristo se tiene que manifestar con el engaño más sorprendente para manifestarse al mundo, cosa que de ahí en adelante él pueda realizar los milagros que vimos ahora, en el conflicto de los siglos, página 682. Él hablará como Yahshua, predicará como Yahshua, sanará como Yahshua, bendecirá como Yahshua.
obrará como Yahshua. Pero antes de hacer todas esas cosas, se está preparando el escenario para que Él aparezca. Y Él podría aparecerse ya, pero como dice la Escritura, alguien lo detiene. Y como leímos en el versículo 6, para que a su debido tiempo se manifieste y no cuando Él quiera manifestarse. O sea, Él tiene un tiempo específico para manifestarse. Y ahora ahí le voy a hablar de ese tiempo. En profecía tenemos un patrón profético de una semana, que una semana podemos decir que es intocable. Una semana, por ejemplo, está relacionada con la inminente segunda venida de Yahshua del 15 al 21 de Tirri del año 2030. Esa semana en profecía podemos decir que es intocable. Esa semana resalta en el nivel de todas las profecías y se ha colocado un tiempo como adicional, independiente de las profecías o de los tiempos proféticos, aunque ese es un tiempo profético. O sea, en otras palabras, ese tiempo de esa semana se hace a un lado para destacar el acontecimiento sublime denominado la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Esa misma semana la tenemos en patrones de orden profético, donde tenemos nosotros 6 meses y una semana, en varias profecías, 6 meses y una semana, 6 meses y una semana, 6 meses y una semana, 6 meses y una semana. Y eso tiene unos códigos con unos mensajes encriptados sorprendentes. Pero déjenme hablarles de que el mundo se está preparando para una semana intocable. Y como el mundo está preparando para eso y las Sagradas Escrituras revelan eso, Satanás, los demonios y el anticristo también lo saben. Y como ellos lo saben, entonces ellos tienen que hacer un engaño que sea idéntico a la realidad, o que parezca idéntico a la realidad. Y eso es lo que en las Escrituras se llama que el anticristo va a imitar la segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea, la manifestación del anticristo va a ser manifestándose como si Yahshua ya hubiera llegado a la tierra. Y lo va a hacer en el transcurso de una semana. Y la fecha que lo va a ser del 15 al 21 de Tirri del año 2029, que esa es la última semana del 2029. En esa última semana es cuando se le permite al anticristo manifestarse al mundo. ¿Y por qué se le permite al anticristo manifestarse al mundo, como lo decía en la conferencia de anoche? Porque el día 10 de Tirri del año 2029 es fin del tiempo de gracia para el mundo entero. Y como es fin del tiempo de gracia para el mundo entero, entonces Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh se retiran a descansar en el año Shemitah a partir del día 22. Interesante. Por eso es que hay que encajar y conectar todo esto. Y por eso es que cuando ellos se retiran, los 4 vientos son sueltos, o los ángeles que retienen los 4 vientos sueltan los 4 vientos. ¿Qué significa eso? Que los demonios que andan por los aires en ese momento tienen autorización o permiso de obrar y de hacer una posesión demoníaca en todos los impíos que hay en el mundo. Porque fin del tiempo de gracia. Entonces, el anticristo se va a manifestar en primer plano imitando la segunda venida de Yahshua. Y ahorita déjenme mencionar a ustedes. Si el anticristo se manifestara antes y después imitara la segunda venida de Yahshua, pues nadie le creería. Porque entonces dijeron, pero usted se manifestó antes, hizo milagros y prodigios, señales y maravillas, y ahorita va a imitar la segunda venida de Yahshua. Pues ya nadie le creería. Ya nadie le creería. ¿Por qué no le creería?
Porque necesita primero que él manifieste la segunda venida de Yahshua. O sea, la segunda venida de Yahshua es el protocolo que los demonios y el mundo entero estarán realizándole para la manifestación del anticristo en el mundo entero, para que el mundo entero coloque los ojos sobre él y engañe, el anticristo engañe al mundo y todo el mundo crea que, Yahshua vino. Entonces usted ahorita comprende por qué muchos predicadores están diciendo que la segunda venida de Yahshua está cerca por las señales proféticas que se están viendo. ¿Por qué? Porque también se está preparando el escenario ¿para qué? Para la manifestación del anticristo. Y el anticristo se tiene que manifestar con un milagro portentoso que llame la atención del mundo. Es interesante. Y como el mundo va a quedar cautivado con ese milagro engañoso de la segunda venida de Yahshua a través del anticristo, entonces el anticristo, para seguir demostrando que él es Yahshua, obra milagros, maravillas, prodigios, hace curaciones, sanidades increíbles por todas partes, llamando la atención ahora. Vea qué interesante, ahora sí, está haciendo eso. Y ahí es cuando él después pronuncia y dice que ha cambiado el día de Shabbat al domingo, y que los juicios y los problemas que se están presentando en el planeta Tierra es por causa de aquellas personas que guardan el Shabbat y que no obedecen al domingo. Y se centra en una guerra contra ellos. O sea, allí podríamos ya descubrirlo nosotros y saber que ese es el anticristo, porque el Shabbat es intocable. Y el anticristo lo va a tocar. El anticristo va a decir, imitando a Yahshua, ¿sí?, que él ha cambiado el día de Shabbat, el día de reposo Shabbat, y lo ha trasladado al domingo. Mire que el engaño va de la segunda venida de Yahshua a milagros, prodigios, sanidades, curaciones sorprendentes, y luego va a mencionar que él ha cambiado el día Shabbat al domingo, y que por eso están cayendo un poco de juicios en el planeta Tierra. Apreciados hermanos, usted tiene en el escenario mundial en este momento esto. Pero así como el anticristo, aquí vuelvo a repetir según Tesalonicenses 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y tengo que volverle a recordar esto de pronto a muchas personas en este momento, porque de pronto muchas personas son escépticas en esta área y de pronto pues yo respeto las otras interpretaciones que hayan, pero esta está fundamentada en un escrito, está muy hermoso. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Si Satanás imita todo lo que hace Yahshua, y Yahshua tomó la naturaleza humana, pues Satanás tiene que tomar la naturaleza humana, como mencionaba un poco en la conferencia de anoche. Y para tomar la naturaleza humana, entonces por eso va a aparecer el anticristo. O el anticristo fue engendrado en el año 1996, en un rito de orden satánico donde se utilizó a una lesbiana y a un homosexual, que ambos eran espiritistas, y en la parte de ese ritual, entonces hubo lo que se llaman ellos en ese ritual una especie de orgía, y allí digamos que se tomó la semilla para ese ser que va a nacer, y que desde el momento en que es engendrado es poseído por Satanás. Porque el texto me dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, en otras palabras, Satanás toma posesión de esa persona desde el principio, ¿sí ve? Y nace por obra de Satanás. Y entonces, ¿cómo nació Yahshua? Yahshua nació por obra y gracia del Ruach HaKodesh, de Malquisedec, y fue en una fórmula santa, mientras que el nacimiento del anticristo es una forma abominable. Entonces, decir que Satanás imita la segunda venida de Yahshua es cierto, porque Satanás está a través del anticristo. Y déjenme decirles, el anticristo y Satanás, que para algunos es la misma persona y para otros no, ambas cosas son verdad.
El anticristo y Satanás podríamos decir que es la misma persona, porque el anticristo, aunque tiene una forma humana, es poseído por Satanás desde el principio. Por lo tanto, cualquiera de las dos definiciones son buenas, porque está siendo inspirado por Satanás, está siendo poseído por Satanás, está orando por intermedio de Satanás. O sea, ¿qué es el anticristo? El anticristo podemos decir que es una figura, es una sombra en este momento de la realidad que es Satanás obrando a través de ese anticristo. Ve qué interesante mirarlo así. De pronto no se ha visto esa otra parte. Entonces voy a relacionarlo con la parte de Yahshua. Yahshua, aunque él es Elohim, él toma la naturaleza humana y se comporta como humano. Y como humano, él es inspirado por Malquisedec desde el principio. Y Yahshua se somete como humano, ¿sí ve? Inspirado por Malquisedec a ser obediente hasta el fin. Oh, qué interesante. ¿Sí ve? En otras palabras, Malquisedec, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, toma posesión de la naturaleza humana de Yahshua HaMashiach y obra a través de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh son uno solo? Podríamos decir que sí. ¿Pero que son dos personas distintas? También decimos que sí. También decimos que sí. ¿Sí ve? ¿Pero que están trabajando conjuntamente? Sí. Sí. Es verdad. Por eso es que ahorita ahí están abriendo unas doctrinas y unas creencias diferentes al Ruach HaKodesh y lo están tomando no como una persona, sino como el espíritu de Yahshua o como el espíritu del Padre. Y eso es verdad también, pero también es verdad que el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Malquisedec, es una persona individual, igual que el Padre y que el Hijo. Y que se puede fusionar y se puede fisionar las veces que Él quiera. Eso también es verdad. Y de pronto nosotros no, o alguna mente no alcanzan a comprender eso, es diferente. Entonces, el engaño más sorprendente en la generación final es imitar la segunda venida de Yahshua por parte del anticristo. Luego de eso obrará milagros, maravillas, sanidades, curaciones, cosas sorprendentes, y luego dirá que ha cambiado el día de reposo de Shabbat a domingo. O sea, es una secuencia de engaños uno tras otro, y utiliza la parte de milagros y maravillas para convencer a las personas del mundo. Y las personas del mundo en ese momento todos son impíos, menos los 144,000 literales. O sea, ¿quién engaña? A todos los impíos que ya tienen una posesión demoníaca. Vea qué interesante mirar esta parte del anticristo dentro de ese aspecto. Ahora, en las Sagradas Escrituras tenemos la tierra gloriosa. La tierra gloriosa hace énfasis a Israel. Cuando usted vaya a Daniel 11, va a encontrar la tierra gloriosa, haciendo referencia a Israel en primera parte. Pero en segunda parte, la tierra gloriosa hace énfasis también a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es la tierra gloriosa en el ámbito espiritual, es la Babilonia política en el ámbito ¿qué? Espiritual. Y de allí es donde nació el anticristo. Ahora déjeme decirle algo importante. El anticristo es un hombre rico. Rico. Déjeme mencionarle a ver si le puedo mencionar o ir allá aquí a Ezequiel 28, a ver si lo podemos relacionar allí a algo importante para saber que el anticristo al final es un hombre rico, véalo. Ezequiel 28, esta es una historia para el rey de Tiro, y el rey de Tiro es una figura y es una sombra para Satanás. Ezequiel 28, mírenlo, versículo 6 en adelante. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Elohim. El anticristo va a poner corazón como corazón de Elohim, lo mismo que hizo Satanás en el cielo, que colocó corazón como corazón de Elohim.
Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. ¿Qué significa? Que cuando llega el Yom Kippur del año 2030, el mundo entero, los impíos, descubren que han sido engañados también por el anticristo, por el Vaticano y por el anticristo. Oh, interesante. Versículo 8. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Elohim. Tú hombre eres y no Elohim en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Entonces déjenme mencionarles algo interesante. Así como Yahshua HaMashiach murió a los 33 años y medio, el anticristo morirá a los 33 años y medio también. Así como la Babilonia espiritual, el Vaticano ha engañado al mundo entero por siglos, el mundo entero se va a dar cuenta de que ha sido engañado y se va a volver contra esa Babilonia espiritual y la van a desnudar, la van a destruir, la van a quemar con fuego. Apocalipsis 18, usted puede confirmarlo. De la misma forma, cuando el anticristo se manifieste, al principio será glorioso, será manifestante, será esplendoroso, tendrá unos días, unos meses allá de júbilo, pero al final el mismo mundo se va a dar cuenta que ha sido engañado, igual como se ha dado cuenta de que ha sido engañado por la Babilonia espiritual o el Vaticano. Y de igual manera, pues llega el Yom Kippur. ¿Y qué es Yom Kippur? Yom Kippur es día del juicio, día final. Y Yom Kippur es el día 10 de Tirri, el año 2030. En el Yom Kippur, el Señor desnuda completamente a quien, a la Babilonia espiritual, la destruye. Y desenmascara totalmente a la parte del anticristo. Y ya del 15 empieza a verse la inminente señal de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y el 21, cuando Yahshua llega aquí y produce la primera resurrección y da la orden que se encuentra en el Salmo 54, que le dice a los ángeles, juntadme mis santos los que han hecho pacto con sacrificio, los recogen. Yahshua, con el poder de la omnipresencia, se presenta a cada impío y con el resplandor, con esa gloria de él, destruye a todos. Y entre ese destruye a todos está 2 de Tesalonicenses 2, donde destruye al hombre de pecado, al inicuo, al anticristo. Y me parece interesante, no sé si tenga que volvérselo a repetir porque de pronto usted todavía no lo haya captado. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, a quien Yahshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo no sé por qué de pronto para muchas personas les cuesta entender y saber y conectar todos estos textos de orden bíblico con la realidad. Son tantas las tinieblas espirituales que nos tienen enceguecido o tienen enceguecido a muchas personas en este momento que no logran entender y comprender los textos en la realidad, llevarlos a la realidad. Y me parece en este momento bastante serio en este instante la historia del mundo que estamos viviendo nosotros, porque ya estamos en el año 2026. Estamos ya en el año 2026, pero muchas personas todavía no lo saben. ¿Y qué les mencionaba a ustedes en las profecías? En el año 2026 aparece la ley dominical nacional. ¿Cuántos en el año 2025 estaban diciendo que la ley dominical nacional aparecería en el 2025 y que la mundial también aparecería en el 2025? No, porque el tiempo no se ha cumplido. Así como el anticristo no puede manifestarse antes de su tiempo, la ley dominical tampoco puede aparecer antes del tiempo que está estipulado. Ahora déjenme mencionarles esto así. Los traigo a memoria en esta parte. La ley dominical está conectada con la muerte de Yahshua HaMashiach. Y déjeme explicárselo así, con su conexión presente en el 2027.
Yahshua Hamashia murió el 14 de Nisan. 14 de Nisan murió Yahshua Hamashia. La ley dominical aparece el 14 de Nisan. Oh, interesante. Yahshua descansó en la tumba el día 15 cuando se inicia panes sin levadura y él se convirtió en el pan de vida. El día 15 se mata al Shabbat con la ley dominical. Interesante. El día 16, un domingo, Yahshua Hamashia resucita y se convierte en las primicias, o es la primicia y presenta las primicias al Padre. El día 16 del año 16 de Nisan del año 2027, resucita la segunda supremacía papal, Apocalipsis 17, versículo 8. Resucita. ¿Y resucita qué? O comienza la segunda supremacía papal o el octavo reino de Apocalipsis 17, el verso 11. Ahora no me diga que usted no puede conectar eso. El 14 muere Yahshua. El 14 sale la ley dominical. El 15, Yahshua descansa en la tumba. El 15 se mata el Shabbat con la ley dominical. El día 16 resucita Yahshua. Y el día 16 resucita el octavo reino o la segunda supremacía papal. ¿O eso no le dice algo a ustedes? O de pronto dirá que eso no es así. No, la historia se repite. La historia se repite. Y así como Yahshua Hamashia vivió 33 años y medio, pues el anticristo también va a vivir 33 años y medio y muere. Diferencia, Yahshua murió pero resucitó, el anticristo muere y no puede resucitar. O sea, los patrones proféticos están dados. Ahora, hoy, la conferencia de hoy es para enseñarles a ustedes que el mundo está preparándose y que los demonios también se están preparando para un acontecimiento engañoso y milagroso denominado la segunda venida de Yahshua. O sea, la segunda venida de Yahshua es tan importante, es el hecho sorprendente, es el clímax de las profecías bíblicas. Entonces, antes de que Yahshua Hamashia se manifieste, se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, imitando precisamente la segunda venida de Yahshua, un año antes de que él aparezca. Eso es sorprendente. Y imitándolo, ¿dónde? En la misma fecha de Sukkot. ¿Para qué? Para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Pero los escogidos en ese tiempo, ¿quiénes son? Los 144,000. Los 144,000 ya sabemos las conexiones de Sukkot. Por lo tanto, no vamos a ser engañados. Que el texto dice, si es posible engañar aún a los escogidos, si es posible, no está asegurando. ¿Por qué? Porque los 144,000 somos vencedores. Estamos sellados con el Ruach HaKodesh, y como estamos sellados con el Ruach HaKodesh, no se nos puede engañar, porque el Ruach HaKodesh ha tomado posesión de nuestras vidas, porque nuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh ahorita mora en nuestras vidas, y como el Ruach HaKodesh mora en nuestras vidas, no puede ser engañado. Espero, mis apreciados hermanos, que usted con esta parte entienda y comprenda. En el año 2027 el anticristo tiene 30 años y desde el año 2027 comienzan los 3 años y medio de ministerio final. ¿Y qué significa eso? Pues que en el año 2030 comienza el nuevo orden mundial que ya se estableció desde el 2015, pero se va a oficializar en el 2027, y del 2027 al 2030 tenemos 3 años y medio, o los 42 meses de Apocalipsis 13:5, o es el cumplimiento final de las profecías de los 6,000 años de la historia del pecado. O sea, hay algo serio. O sea, el anticristo quisiera manifestarse en el 2027, en el 2028, pero no. Hay una fecha establecida para que él se manifieste, y la fecha establecida está conectada con la segunda venida de Yahshua, pero un año antes. En ese año antes es cuando engañará a la humanidad, y la humanidad creerá que Yahshua vino. No, Yahshua no viene. Yahshua viene en el 2030. Por favor, Yahshua viene en el 2030.
Si usted todavía es de alguno de los que piensan que Yahshua viene en el 2031, yo le respeto esa posición. Pero Yahshua viene en el 2030. El 2030, el 21 de Tiro del 2030 es el último día del sexto milenio. Y el día 22, un día después, es el primer día del año 2031, cuando la tierra queda sola, vacía, y estamos ascendiendo al tercer cielo. No se pueden confundir los eventos. Entonces, mis apreciados hermanos, que la conferencia de hoy nos sirva a nosotros que estamos viviendo tiempos peligrosos y que nuestra mente está siendo entrenada en este momento o está siendo saturada en este momento de grandes inventos, de grandes avances científicos, tecnológicos, pero también de orden espiritual, porque ya muchas personas de diferentes denominaciones y personas que no pertenecen a denominaciones saben que el fin del mundo está cerca. Es más, déjeme decirle, si usted le pregunta hasta las inteligencias artificiales, ellas también le dicen, ¿qué tan cerca está el fin del mundo? Oiga, por todos los lados ahorita estamos mirando eso. Y déjeme cerrar esta conferencia con lo siguiente. De las señales proféticas que se encuentran en Mateo 24, y dicho de paso, en Mateo 24 hay 46 señales de orden profético, por si usted no sabe. Y la señal más poderosa para la segunda venida de Yahshua, es más, es la señal que independientemente de las revelaciones que el Señor tiene en sus códigos y mensajes encriptados de las fiestas y de las genealogías y cronologías, puedo decirles que esa es la señal más contundente para la segunda venida de Yahshua y está con fecha. Se encuentra en Mateo 24, versos 32 al 34 y se le denomina la señal de la higuera, y la señal de la higuera tiene 3 señales, por favor. 3 señales. Y déjenme mencionárselas acá. Espere, vamos a buscar acá Mateo 24 para que usted conozca esas 3 señales poderosísimas. Pero recuerde que le dije que son 46 señales que hay en Mateo. 46. Ese 46 es significativo, porque el 46 está conectado con la ley de Dios. La ley de Dios son 2 tablas, en una hay 4 mandamientos y en la otra hay 6, está el 46. Y 4 más 6 es igual 10, y los mandamientos son 10. Qué interesante. O sea que la señal de Mateo 24 está conectado con la ley. Hay 46 señales. Voy a mencionarle 3. Versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. La higuera es una señal. Y la higuera hace referencia a Israel. O sea, la higuera es Israel. Interesante. Cuando ya su rama está tierna, esa es otra señal. Cuando la rama está tierna, o sea, cuando Israel está tierno. ¿Y cuándo es cuando Israel está tierno? En su independencia. 14 de mayo del año 1948, Israel declaró su independencia y ahí la rama está tierna. O sea, está brotando la ramita. Esa es una señal. Año 1948. Oye, interesante. Y luego dice, y brotan las hojas. Hoy, cuando brotan las hojas y crecen, significa que el año 1948, cuando se dio la independencia del Estado de Israel, 2 años después, Israel creció desmesuradamente. O sea, sus hojas brotaron. En el año 1950 se declaró a Jerusalén como la capital de Israel y se sembraron 6 millones de árboles en homenaje al holocausto nazi. Esa es otra señal. Y está plasmada en la historia. Entonces dice ahí, sabéis que el verano está cerca. Ese verano es otra señal y el verano está haciendo referencia a la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Oye, qué interesante. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea, déjeme mencionarle, y me faltó el
el 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación, es otra señal y hay que identificar a qué generación se refiere. Y una generación en la Sagrada Escritura son 70 y 80 años. Entonces cuando Israel brotó, no cuando su rama estaba tierna, independencia, no, sino cuando brotó o cuando se decretó que Jerusalén es la capital de Israel, desde ese momento se cuenta la generación final. O sea, el año 1950 más 80 años da 2030. O sea que Mateo 24, el 32 al 34, me da la fecha de la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach, codificada y encriptada allí. Oh, interesante. Entonces, mis apreciados hermanos, que esta conferencia y que nuestro Elohim Malquisedec siga impresionando nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, y que nosotros podamos prepararnos porque estamos en tiempos peligrosísimos y usted debe ser un centinela de usted mismo. Debemos ser centinelas de nosotros mismos, cuidándonos nosotros mismos y mirando que nuestro cuerpo no sea invadido por cosas negativas, sino que sigamos preparando nuestro cuerpo para que siga siendo morada del Ruach HaKodesh, para que un día Él venga a tomar posesión completa de nuestra vida y nos haga perfectos, santos e idóneos para el reino de los cielos, nos selle. Pero si usted no ha comenzado el camino, todavía tiene tiempo, porque todavía hay tiempo de gracia. Pero si usted pertenece a la Odisea, obreros de la hora undécima, el tiempo se está acabando, porque el juicio para la Odisea finaliza en Nisan del 2027. Ya queda poco tiempo. Estamos a 1 año y medio de que finalice el juicio a la Odisea. Y si usted no se está preparando, ¿dónde va a quedar? Déjenme mencionarles, yo en mi corazón siento una tristeza de un poconón de líderes, de miembros de iglesia, que dicen saber mucho de profecías, pero no se están preparando. Conozco personas que tienen sus negocios y en sus negocios venden cosas ilícitas que irritan a Yahweh, y ellos conocen y saben que no tienen que hacer esas cuestiones, pero les puede más la parte comercial que la parte espiritual y la obediencia a Yahshua HaMashiach. Hay personas que están embriagadas de pronto con sus negocios, con sus carros, con sus casas, con sus fincas, con de pronto sus estudios, sus proyectos que tienen, están embriagados con eso, que no tienen tiempo de prepararse para la segunda venida de Yahshua. Hay personas con conocimiento de orden profético que se hacen los sordos al juicio de los vivos y al juicio del remanente y no quieren saber de eso. Y no, comamos y bebamos, que así vamos bien. No, eso causa tristeza en un mundo que está por desfallecer, pero habemos hombres y mujeres en este momento que nos estamos preparando a conciencia, con el entendimiento, con la razón, que estamos presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, y que estamos haciendo un culto racional con nuestra vida, con nuestros cuerpos. Los sacrificios, aunque quedaron clavados ahí en la cruz, ahorita el sacrificio que tengo que hacer es con la realidad, con mi propio cuerpo. Todos los días debo presentar mi cuerpo a las 9:03 de la tarde al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable. Romanos 12:2, por favor. Voy a pedirles a cada uno de ustedes que oremos, pidámosle a nuestro Elohim Malquisedec que nos ayude a entender, a comprender, que abra nuestra mente, que nos otorgue la luz necesaria. Y si usted está dentro del grupo de los entendidos, entenderá, comprenderá y se preparará. Pero si no está en el grupo de los entendidos, Daniel 12:10, entonces usted no va a entender ni va a comprender. Y esta va a ser una conferencia más para su vida, porque no le va a producir nada. Pero si está dentro del grupo de los entendidos, entenderá, comprenderá y se preparará para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Vamos a orar.
Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por abrir nuestra mente. Gracias por darnos sabiduría y gracias por saturarnos de tu conocimiento. Gracias por el alimento espiritual que fortifica nuestra alma, espíritu y cuerpo. Perdona nuestros errores, nuestros pecados. Ayúdanos a quitar la ceguera espiritual que haya en alguno de nosotros. Y ayúdanos a andar en la luz de la verdad. Que tu gloria, que tu luz ilumine lo más profundo de nuestra vida interna y externa y podamos ser hombres y mujeres de testimonio en los diferentes lugares que tú nos has colocado. Que podamos realizar el ministerio y que nada nos detenga porque todo lo podemos en Yahshua que nos fortalece. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Ruach HaKodesh, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahueshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos en el mundo entero, así, acá desde Colombia, desde esta finca, en el oriente de Colombia, así. Un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche, Shalom Ubrajo para cada uno de ustedes, con la ayuda del Eterno. Mañana tendremos otra conferencia para honra y gloria del Eterno. Shalom Ubrajo.